Segunda parte de este capítulo 7. Ellen Gould Harmon, sierva del Señor, de esta serie A las puertas del cielo. Tan poquitito falta para la eternidad, para ver a nuestro Rey, para ver a nuestro Jesús con nuestros propios ojos, para viajar de galaxia en galaxia, de mundo en mundo, contándoles a los seres que nunca cayeron acerca del amor de Jesús. Vamos pues para el número 3, que no es una pregunta, y dice, Ellen Gould Harmon narra su primera visión. Vamos con la lectura. Me parecía estar rodeada de luz, mientras me elevaba cada vez a mayor distancia de la tierra. Me volví para mirar al pueblo adventista en el mundo, pero no pude encontrarlo, y en eso una voz me dijo, mira otra vez y mira un poco más arriba. Levanté la vista y vi un sendero recto y estrecho que corría muy por encima del mundo. El pueblo adventista viajaba por él hacia la ciudad. Detrás de él, al comienzo del sendero, había una luz brillante que un ángel identificó como el clamor de medianoche. La luz brillaba en todo el sendero para que los pies de los caminantes no tropezaran. Jesús mismo conducía a su pueblo, y éste estaba a salvo mientras mantenía sus ojos fijos en él. Pero pronto muchos se cansaron, porque consideraban que la ciudad estaba demasiado lejos y esperaban haber llegado ya. Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho, del que procedía una luz que se extendía hacia el grupo adventista, y ellos exclamaban, ¡Aleluya! Otros temerariamente negaban la luz que había detrás de ellos, y decían que no era Dios el que los había guiado hasta entonces. En esos casos la luz que había detrás de ellos se apagaba y dejaba sus pies en completas tinieblas, por lo que éstos tropezaban y perdían de vista el sendero y a Jesús, y caían en las tinieblas del mundo malvado que yacía por debajo. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 61, todo el párrafo 1. Está el Señor simbolizando con símbolos, con tipología, la desgracia, la decepción, el chasco y la realidad de la enorme mayoría de aquellos adventistas que participaron del movimiento milerita de los años anteriores a 1844 y también 1844. Fue un movimiento que a través de más o menos unos 13 a 14 años fue creciendo, fue aumentando y se hizo muy poderoso y se ramificó por Estados Unidos, Canadá y por muchos países del mundo. Lo que estamos leyendo aquí en simbología significa que muchos de los que participaban de ese movimiento milerita que estaba esperando la venida de Jesús para el 22 de octubre de 1844, en realidad no eran sinceros, en realidad no eran consagrados, en realidad no eran convertidos. La verdad es que no amaban a Jesús con todo su corazón. De hecho, a medida que fueron pasando los días y las semanas y los meses y Jesús no venía, porque se podrían haber equivocado en algunos días o semanas o meses, el número de burladores y escarnecedores y de apóstatas fue aumentando, y la verdad es que la enorme mayoría de esas personas, que eran miles y miles de personas, demostró
que si Jesús hubiese venido aquel día, ellos habrían gritado a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. No estaban preparados. Había adquirido muchísima fuerza el movimiento y a pesar de que hubieron muchas nuevas conversiones, la mayoría de los que formaron este movimiento eran los integrantes de la sexta etapa de las 7 etapas que Jesús delineó de la iglesia cristiana, desde la iglesia apostólica hasta la última iglesia, en estos casi 2000 años, en los capítulos 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Y esa sexta etapa se llamó la iglesia de Filadelfia. Y fue del año 1798 cuando comenzó el tiempo del fin y se comenzaron a entender las profecías del libro de Daniel, y fue hasta 1844. En realidad, el mundo protestante había sido infiltrado por los sacerdotes jesuitas de la Iglesia Católica y esperaban, y hasta el día de hoy la gran mayoría de los protestantes evangélicos continúan esperando, un milenio de paz y seguridad en el cual todo el mundo se convertiría y Dios con su poder iría a mantener al diablo en algún tipo de prisión, preso, sin poder hacerle daño a nadie, mientras que durante esos 1000 años, a pesar de que continuaría la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, durante esos 1000 años habría una paz y una tranquilidad, creencia que contradice las palabras y las informaciones y las profecías bíblicas. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que todo el mundo en alguna época de la historia se va a convertir y va a entregarle su corazón a Jesús. La infiltración de los sacerdotes jesuitas en el mundo protestante había producido pastores que no creían en la segunda venida de Jesús, que creían en el milenio de paz y de conversión y de seguridad, que sería un paraíso en la tierra. Y en realidad, cuando después del movimiento adventista, además de la revelación del segundo advenimiento de Jesús, se revelaron 4 enseñanzas bíblicas, se rescataron 4 poderosas enseñanzas bíblicas más, además de haber sido rescatada la enseñanza de la segunda venida de Jesús. También poco después se corrigió el error de la inmortalidad del alma. Eso lo rechazaron los protestantes en bloque. El Señor rescató el 4º mandamiento de la ley de Dios con este nuevo movimiento adventista que a partir del rescate del 4º mandamiento de la ley de Dios, el 7º día de la semana, el sábado, que es el día del Señor, pasó a llamarse adventista del 7º día. Fue entonces el comienzo, 1844, el final de 1844, fue la conclusión de la iglesia de Filadelfia de la forma más desastrosa. La enorme mayoría, repito, según lo que acabamos de leer aquí en el sueño, si Jesús hubiese venido en ese día, esa enorme mayoría de miembros de la iglesia de Filadelfia se habrían perdido eternamente. Pues bien, también el Señor reveló cuál era la verdadera explicación de la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.
es la profecía de los 2300 años que van desde el año 457 a.C. hasta el 22 de octubre de 1844, que William Miller y los teólogos de la época, por la poderosa influencia de la Iglesia Católica, recuerda que los protestantes salieron ¿de dónde? De la Iglesia Católica, había influido tanto, valga la redundancia, que creían que el santuario mencionado en Daniel 8:14 era el planeta Tierra, y que cuando se realizase la purificación del planeta, supuestamente para ellos eso significaba que esa purificación se realizaría por ocasión de la segunda venida de Jesús. Pues bien, esta cuarta enseñanza que fue revelada aquí por ocasión de ese chasco es que en realidad Dios permitió ese error y permitió ese chasco para revelar lo que había en el corazón de la enorme mayoría de esos mileritas, de esos adventistas del primer día. No estaban preparados, no tenían a Jesús entronizado en su corazón, pero también para poder darle fuerza y para poder darle importancia y poder a la presentación de lo que realmente aconteció ese 22 de octubre de 1844. ¿Qué fue lo que aconteció? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial y comenzó el juicio investigador. El juicio en el cual se consideran todos los casos de aquellos que algún día, desde Adán y Eva y Caín y Abel, algún día profesaron haber aceptado el mensaje de la salvación y haber creído en Jesús como su Salvador. Todos los casos de los que un día profesaron ser cristianos en todas las épocas de la existencia, de todas las generaciones de este planeta, están siendo considerados por Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial desde el día 22 de octubre de 1844 para decidir, porque Daniel capítulo 7 nos dice que el escenario en el que él está haciendo ese juicio es con millones y millones de testigos, para que todos esos testigos celestiales ellos entiendan que en cada persona que Jesús va a introducir en el cielo, realmente estará en el cielo y entrará por las puertas del cielo y será su vecino y convivirá con los seres celestiales, porque demostró aquí mientras vivió, demostró fe en Jesús, arrepentimiento de sus pecados y de alguna manera demostró también el amor hacia su prójimo y el amor hacia Dios y el amor hacia su ley. Pues bien, el texto en la visión es muy explícito y está revelando que ese movimiento, a pesar de que fue un chasco, ese movimiento, aquí acabamos de leer, procedió, vino de Dios y fue dirigido, liderado por Dios mismo. La luz que se menciona en el sueño fue la luz que iluminó ese movimiento. El despertar religioso, el reavivamiento religioso que hubo en Estados Unidos, en Canadá y se esparció por muchos países del mundo, gracias a ese movimiento, se lo agradecemos al liderazgo y a la presencia y al poder y a la potencia del Espíritu Santo. Pero después de que Jesús no llegó, para los genuinos, para los auténticos hijos de Dios, era muy doloroso reconocer y aceptar que tendrían que volver a retomar la vida en esta tierra en medio del dolor, del sufrimiento, del pecado, el sudor, el trabajo diario, el sueño, el alimento diario, el lavar la ropa, el cocinar, el volver a plantar y volver a cosechar y volver a vender y comprar, con el riesgo
de sufrir una enfermedad, un accidente, una tragedia, o inclusive con el riesgo de perderse, porque iban a estar otra vez expuestos a las tentaciones del diablo y de sus demonios y de los falsos cristianos. En ese clima, en ese ambiente de apostasía de la enorme mayoría de los miembros de la iglesia de Filadelfia, en los años que se siguieron, el diablo generó una enorme cantidad de movimientos pentecostales, mesmeristas, de mesmerismo, que es otro nombre para el hipnotismo, el espiritismo moderno. Se le tiene que agradecer a los apóstatas de ese movimiento porque ellos abrieron las puertas para que Satanás hiciera esa obra. El fanatismo y una enorme cantidad de movimientos terribles que Satanás fue levantando en los años y en las décadas posteriores a ese chasco de 1844. Pues bien, a ese pequeño grupo de sinceros, fieles, leales, honestos, auténticos, genuinos hijos de Dios, que pasaban la noche en vela, ayunando muchos de ellos, orando, derramando lágrimas, pasaron algunas noches, algunos de ellos, estudiando la Biblia y pidiéndole a Dios que los fortaleciera, porque no entendían por qué Jesús no había llegado en esa fecha. Volvían y repetían y calculaban todas las cuentas de las fechas que habían hecho y no había error en los cálculos, en los cómputos del 22 de octubre del año 457 a.C. al 22 de octubre de 1844 después de Cristo. No había error. Entonces ellos comenzaron a estudiar el único detalle al cual no le habían prestado mucha atención, que era la creencia evangélica protestante de que el santuario mencionado allí en Daniel 8:14 era la tierra, y no encontraron en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia, apoyo para esa teoría. Pero sí encontraron muchísima información acerca del santuario terrenal que construyó Moisés, después se transformó en el templo de Salomón que construyó Salomón, que finalmente fue destruido en el año 70 de nuestra era, 38 años después de que los judíos destruyeron sus esperanzas al haber asesinado a Jesús. Qué cosa terrible. El Imperio Romano vino y destruyó Jerusalén, y junto con la destrucción de Jerusalén y la masacre de más de 1 millón de judíos, también el Imperio Romano destruyó ese tercer templo, el templo de Israel, el templo de Jerusalén, pero comprendieron que en el libro de Hebreos el apóstol Pablo da información acerca de que Jesús comenzó un ministerio a favor de todos los hijos de Dios y de toda la humanidad en el lugar santo del santuario celestial. Y vieron que la profecía en realidad significaba que el 22 de octubre de 1844 Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Y de hecho, a su profetisa el Señor le reveló muchísima información acerca de la enseñanza del santuario, pues esa cuarta enseñanza, cuando se le explicó al mundo evangélico protestante, también la rechazó. El protestantismo apostató. Por eso el Señor tuvo que levantar este último movimiento, Iglesia Adventista del Séptimo Día, para poder tener un grupo de cristianos que trabajasen por su preparación y la preparación para la segunda venida de Jesús. Y la quinta y última enseñanza bíblica que rechazaron, que no aceptaron y de la cual se burlaron e inclusive llegaron a afirmar que eso era diabólico, el testimonio de Jesús.
Apocalipsis 19:10 nos dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y específica y directamente rechazaron a la última profetisa, Ellen Gold Harmon, que Dios levantó en este planeta, y rechazaron sus enseñanzas, sus revelaciones, sus visiones, su ministerio, rechazaron sus escritos y rechazaron sus profecías. Y esto nos ayuda a entender por qué el mundo cristiano está como está, en tinieblas absolutas hasta el día de hoy. Gracias a Dios, cientos, en realidad miles, de hermanos evangélicos y de cientos de pastores evangélicos han leído estos libros del testimonio de Jesús. Y el Señor les ha demostrado que Elena Gold Harmon sí es su última profetisa que Él escogió para acompañar la última caminada de la última iglesia, la última etapa de la iglesia cristiana. La iglesia de la Odisea es la iglesia adventista del séptimo día, hasta la segunda venida de Jesús. Bueno, y cuando Jesús termine su ministerio allá en el lugar santísimo del santuario celestial y concluya su obra de juicio, de investigación, la palabra Laodicea significa el pueblo del juicio, Él cuando termine su obra y decida cada caso de cada ser humano para la eternidad, eternamente salvos y felices o eternamente perdidos, Él va a exclamar estas palabras de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué significa eso? Quien esté salvo y tenga su nombre inscrito en el libro de la vida y esté vivo en ese momento, no se podrá perder. Y quien esté perdido en ese momento, porque no ha creído las enseñanzas de la Biblia y la ampliación de esas enseñanzas a través del testimonio de Jesús, y cree que el día del Señor, es el domingo, mientras que toda la Biblia nos enseña que es el séptimo día, es el sábado, esa persona, cuando Jesús diga, el que es santo siga siendo santo, el que es inmundo siga siendo inmundo, esa persona no tendrá más ninguna oportunidad de salvarse. Cuando Jesús diga eso, el Señor a través del Espíritu Santo nos lo hará saber y se habrá derramado entonces la última lágrima por los que rechazan el amor de Jesús. Se habrá hecho la última oración por ellos. Se habrá hecho el último llamado para aceptar la Biblia como ella es y el testimonio de Jesús. Se habrá acabado el tiempo de gracia y el Espíritu Santo se recogerá de la tierra y se retirará, pero no se retirará de la vida y del interior de los hijos de Dios. Y por el poder de Dios, el Señor los protegerá, porque al retirarse el Espíritu Santo, también se retirarán los ángeles que protegen a los impíos, a los malos, a los que rechazaron el amor de Jesús, y quedarán entregados a la potestad del príncipe de las tinieblas. El caos que vivirá el mundo, ya en las grandes tragedias que ha vivido el mundo hasta el día de hoy, hemos tenido luz, información, hemos tenido información acerca de lo que el diablo hará cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra y los ángeles se retiren del planeta.
lo que hará con los que rechazaron el amor de Jesús y rechazaron la salvación en Cristo. Y a partir del momento en que Jesús sale del lugar santísimo, comienzan a caer las 7 últimas plagas sobre el planeta Tierra. El Señor, que nos tendría en esa época, nos tendrá viviendo en lugares como estos, en fincas, nos mostrará que ya no podremos ni siquiera vivir en estas fincas y tendremos que ir a catatumbas, a grutas, a cavernas, a cuevas, a los bosques, a las montañas, huyendo de los impíos porque nos querrán exterminar. Y es en ese contexto cuando Jesús viene por nosotros. Se demora 7 días en venir por nosotros, desde que sale del lugar santísimo hasta acá, hasta venir a la tierra, se demora 7 días. Vamos entonces a aguardar la tercera parte de este capítulo 7. Ya regresamos.